Este video tendrá información del manga de One Piece que aún no aparece en el anime. Pausa en este momento si no lees el manga y no quieres spoilearte. El concepto del bajo mundo en One Piece se introdujo por primera vez en el arco de Pond Hazard. Aunque ya teníamos ciertos indicios antes, como por ejemplo en Water 7 cuando Franky menciona el mercado negro en relación a la venta de madera de Adam, o el comercio de frutas del diablo que también fue referido algunas veces, es en Pond Hazard donde realmente se nos muestra que existen grupos de personas que interactúan desde las sombras, intercambian recursos e información en una red estructurada y compleja, quizá más compleja aún que el mundo pirata. Esto fue muy curioso porque, siendo One Piece un anime y manga de piratas, los criminales en esta historia suelen serlo, siendo los más influyentes los Yonko. Pero los integrantes del bajo mundo son más diversos. Claro, muchos piratas de gran importancia como Big Mom, Doflamingo o Kaido están conectados con esta red, pero no solamente hay piratas aquí, sino empresarios, prestadores de servicios e incluso miembros del gobierno mundial. En el arco de Whole Cake conocimos el concepto de los emperadores del bajo mundo, personajes particularmente influyentes dentro de la esfera de los negocios clandestinos. Estas personas no son criminales en el ojo público, son solamente individuos con negocios exitosos, como Umid, que lucra con el envío de mercancías, o Dufeld, que es un inversionista, notablemente conocido por patrocinar a Mads, el grupo científico más importante de los últimos tiempos, del cual Vegapunk formaba parte. Lo que hace a estas personas formar parte del bajo mundo es que aunque sus negocios públicos sean legales y legítimos, lideran operaciones criminales por debajo del agua. El bajo mundo no es una organización, no es como por ejemplo la Marina o el Ejército Revolucionario, es más como los Yonko, un grupo de individuos con actividades similares, pero que no son precisamente aliados entre sí. Pueden serlo de forma estratégica, pero también hay rivalidades y enemistades entre ellos. O bueno, creo que eso es lo que el gobierno piensa. ¿Qué pasaría si todas estas figuras importantes estuvieran en realidad aliadas y con un fin común? Sus conexiones y actividades los hacen una facción bastante peligrosa, y a través de Cross Guild se nos ha dejado entrever que este grupo de gente no actúa independientemente, sino que están tomando forma como un grupo unificado con algún objetivo en específico. En el capítulo 1082 en el manga se insinúa que los que están financiando la cacería de marines de Cross Guild son los emperadores del bajo mundo. Las recompensas ofrecidas por los marines de más alto rango son comparables a las que el gobierno mundial ofrece por piratas de altísimo nivel, lo que ilustra que esta campaña es muy costosa y necesitaría no nada más de uno, sino de múltiples personajes acaudalados en coordinación. Además, muestra que esta inversión tiene como objetivo desestabilizar la mayor fuerza militar del gobierno mundial. Es decir, los emperadores del bajo mundo planean cambiar el sistema de alguna manera. ¿Por qué? Si lo pensamos como si fuera el mundo real, es muy lógico. Los negocios de los emperadores del bajo mundo son pilares del mundo industrializado y capitalista. Transporte de mercancía, almacenamiento, difusión de información. Los grandes empresarios de nuestro mundo dominan el sistema y están entre las personas con mayores riquezas del planeta entero. Esto fue posible debido a la transición que se dio en nuestro pasado de un sistema feudalista a uno capitalista. Al perder fuerza la estructura de la nobleza, los burgueses cada vez más pudieron obtener riquezas, territorio y de manera importante también, poder político. En el mundo de One Piece las monarquías son el estándar, e incluso por encima de eso está Marilloa, la cumbre de la filosofía del derecho divino. Los Tenryubito pueden decidir arbitrariamente destruir a cualquiera que consideren peligroso o indeseable, además de que siempre está el tema de los excesivos tributos celestiales. A mí me queda claro que si Marilloa cayera y los Tenryubito dejaran de dominar al mundo, no tardaría mucho tiempo para que los emperadores del bajo mundo, que controlan el comercio y la información, se volvieran los nuevos nobles mundiales, los que deciden el curso de las guerras y el destino entre los países, especialmente en One Piece, que es un mundo fragmentado en islas, donde viajar en el mar es altamente peligroso, y la información y el comercio
precisamente con lo que lucran los emperadores del bajo mundo, están limitados enormemente. Como dije antes, Oda introdujo el bajo mundo en Pon Hazard, y desde ese entonces, aunque de forma esporádica, sus integrantes han estado apareciendo más y más, de formas diversas. Claro, Morgans ha sido bastante notorio al ser quien controla las noticias, y Stussy resultó ser un personaje de apoyo importante en el arco de Egghead, que probablemente irá siendo cada vez más relevante. Pero hay otros que han aparecido indirectamente, como la compañía de Umit, en cuyo cuartel general se encuentra Lafitte en estos momentos, o Dufeld, que sorpresivamente resultó ser el principal benefactor de Maz. El que casi desde el comienzo de la porción del Nuevo Mundo se esté trabajando este concepto, me hace ver que no es algo que quedará fuera del conflicto central. De hecho, tiene mucho sentido que estos emperadores estén subsidiando a Cross Guild, porque recordemos, ellos no son criminales públicamente, son empresarios. No creo que serían del tipo que tendrían ejércitos y organizaciones basadas en el combate, como es el caso de los Yonko. Más bien su fuerte es mover influencias. De manera que tener precisamente a un Yonko como su representante en la futura batalla que abarcará el mundo entero, tiene sentido. Y si es verdad, el paralelismo entre estos emperadores y la burguesía, es claro que lo que ellos quieren, igual que los revolucionarios, es destruir Marilloa. Dejar de una vez por todas que tener que rendirle cuentas a los Tenryubito. Entrar a una nueva era en donde ellos sean quienes controlan el destino del planeta. De hecho, el primer integrante del bajo mundo que conocimos fue Doflamingo. Y él fue también el primero que comenzó a hablar del tema de una nueva era que se aproximaba. No me queda claro si Doflamingo estaba involucrado en esta conspiración que estoy proponiendo, o fue más bien después de su caída que el resto comenzó a estructurarse. Pero lo que sí es claro es que la noción de una nueva era es algo que no solo se limita a leyendas entre piratas y personas de civilizaciones antiguas. Algo que me parece curioso de este tema es que si todo esto es verdad, entonces los emperadores del bajo mundo deberían estar muy interesados en la victoria de los revolucionarios. El objetivo de destruir Marilloa sería prácticamente el mismo entre ambos bandos, lo que me lleva a pensar, ¿y si realmente hay una conexión entre ellos? Dragon ya ha probado conocer a personas que no esperábamos, como Clover y Vegapunk. Y precisamente en el flashback en donde él y Vegapunk se encontraron en Ohara, el científico mencionó que no se había unido a los en ese entonces llamados luchadores de la libertad, pues carecían de los recursos para financiar sus investigaciones. Dragon le aseguró a Vegapunk que conseguiría el dinero para hacer un gran ejército, y curiosamente se nos dice en ese mismo capítulo, el 1066 en el manga, que un año después fue cuando se creó el ejército revolucionario. ¿Cómo pasaron de ser una organización sin recursos a tener lo necesario para formar un ejército? Dragon tiene la regla de no quitarle recursos a los países que libera. Ese dinero tuvo que venir de algún otro lado. Creo que existe la posibilidad de que haya un vínculo entre Dragon y los emperadores del bajo mundo. De hecho, es una realidad que, por ejemplo, Doflamingo o el Yerma se involucraban directamente en el curso de las guerras entre países. Indirectamente moldeaban el destino de estos conflictos a través del comercio de armas y otros recursos necesarios en la guerra. Pero no duden que de pronto utilizaran esas influencias para cambiar el curso de las cosas si eso les convenía. Y no se me ocurre por el momento una razón por la que Dragon pudiera estar en contra de recibir patrocinio de estas personas. Es más, ¿se imaginan que una de las razones de que Morgan se vea inclinado a apoyar a Luffy sea en parte porque descubrió que es hijo de Dragon, a quien también apoya? El ejército revolucionario es otro grupo que ha sido mencionado cada vez más, pero que tampoco ha impactado la historia de forma significativa todavía. Está ya muy arraigada la broma de que Dragon nunca hace nada, pero eso no va a ser para siempre. Y no es que no haga nada, sino que las cosas que hace son, por decirlo así, por debajo del agua. No literalmente, claro. Muy parecido a lo que esperaríamos del bajo mundo. Aunque obviamente Dragon tiene un objetivo bueno, cambiar el sistema para que sea más equitativo para todos. Librar guerras en todo el mundo necesita de recursos, que deben venir de alguna parte. En el mundo real, muchos corsarios, piratas que tenían licencia para sus actividades dentro de algunos gobiernos, después de que dejaron la piratería, o dado el caso de que sus gobiernos los desconocieran, se volvían burgueses. Los piratas, de hecho, aunque típicamente los relacionamos con historias de aventuras y de batallas violentas en alta mar y tomando ron, eran más que otra cosa comerciantes. Así que, en línea con mi idea sobre el rol del bajo mundo en One Piece, creo que es bastante lógico que un grupo formado por 3 ex Shichibukai, los corsarios,
de nuestra historia esté interesado en el plan del bajo mundo. Es más, el plan de Crocodile de formar su utopía probablemente se acerca mucho a la visión capitalista. Después de todo, lo que buscaba él era formar un sistema fuera de las reglamentaciones del gobierno mundial y específicamente de Marilloa. One Piece es una historia del género shonen con un protagonista simple y aventurero, pero no por eso evita tocar temas complejos de índole sociopolítica, ética y demás. Es por eso que el rol que Oda le tiene preparado a la Cross Guild y al bajo mundo me tiene intrigado. Un enfoque muy diferente al ideal de piratas, revolucionarios y marines. Controlar el planeta, pero no a través del One Piece precisamente, y no por una voluntad heredada de siglos atrás, sino simplemente por el deseo de controlar la economía del mundo. Quién sabe si algo vaya a resultar de esto, o realmente no vaya a tener importancia y el bajo mundo sea un tema desperdiciado. Por lo pronto, si este video te pareció entretenido, agradeceré mucho tu like y que me dejes todas tus opiniones y teorías al respecto en los comentarios. Además, no olvides suscribirte al canal para más teorías y videos sobre One Piece en general. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión, agradezco especialmente a Ramón Parra, David Ginas, Luis Mira, Iván Kaiser X, Waldos, Ches93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuko 1, Alup, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Maineragon, Diego Ahumada, Gonzilp, Félix Alba, Cabanana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Guerra Ditich, Emi, Pedro Teruel, Yar, Talegot, Sinques Hermoso, Mane, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Fabián Coelho, Etnaneme, Lucas García, Roberto Sea, Juan Manuel Humano, César Omar, Skype, el mejor arco del mundo, Fede Rodríguez, Sari Aguilar, Bel Hinojosa, Amin Martínez, Figarland, Garling 6, Facundo Lizondo, Alejandro González, Mauricio Ortega, Andrea Sanabria, Paulo Ulises, Abraham ASL, Jesús Novelos, Zafudel Zungold, Danilo 4, Milo Alonso, Fede González, Emiliano Burgos, Terresegundos, Skype, el arco más aburrido de One Piece, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Osep de Yolide, Cristian Ledesma Candás, David Dionisio, Luis Arnold, Ay pero qué rico, Eduardo RS, Catherine Gámez, Leax Q, Oliver Salinas, El J, Stevens, David y Andrew Haza. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción si quieres formar parte de los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final y nos vemos en el próximo video.